Queridos y queridas estudiantes, esperando que todos estén muy bien. A continuación les vamos a hacer la presentación de la clase de química que vamos a trabajar este mes. Desearles todo el éxito y estamos atentas a cualquier inquietud que surja de esta clase. Hoy día vamos a trabajar el contenido denominado concentración de una disolución, en donde el objetivo va a ser describir y representar cada una de las formas que se utiliza para indicar la concentración de una disolución. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a impartir un nuevo concepto, que es el concepto de concentración, y lo vamos a mezclar con los conceptos que ya hemos utilizado en las clases anteriores. Antes de comenzar la clase a trabajar el objetivo como tal, es importante hacer un recordatorio de conceptos, ya recordar el concepto de disolución, en donde nos dice que es una mezcla homogénea, que está representada por dos componentes, por soluto y por disolvente. Y el último concepto que trabajamos, el concepto de solubilidad, que es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un determinado disolvente. Y ahí trabajamos tipos de disoluciones que la vamos a retomar en las siguientes diapositivas. Bueno, y retomando un poco el concepto de solubilidad, debemos tener en cuenta que hay factores que van a acelerar la solubilidad o que también la van a disminuir. Acá existen 4 factores que los vamos a ver a grandes rasgos, ya los vamos a retomar más adelante, pero es para que lo tengan visualizado. Tenemos por un lado la naturaleza soluto y disolvente, que nos dice que lo semejante disuelve a lo semejante, ¿cierto? No todo se disuelve con todo. Por otro lado, la agitación, que es este proceso mecánico que me permite dar mayor movilidad a las moléculas, por lo tanto se hace una disolución un poco más rápida. La temperatura, que va a actuar dependiendo el estado de la disolución. Una disolución soluto líquida y aumenta la temperatura, va a aumentar su disolución, lo mismo que un sólido sólido. Pero si tenemos una disolución en donde tenemos un soluto con un gaseoso, la solubilidad va a disminuir. Y luego la presión también es un factor de solubilidad que solo va a aumentar la solubilidad cuando tenemos disoluciones con solutos gaseosos, ¿ya? Esos son 4 factores que a mí me permiten trabajar la solubilidad. Recordar que yo cuando hablo de solubilidad me refiero, ¿cierto?, a esta máxima cantidad de soluto que yo puedo disolver, ¿cierto?, en un disolvente determinado. Y recordando acá los conceptos que trabajamos con respecto a la solubilidad y relacionándolo un poco más, y además que se conectan directamente con los contenidos que vamos a trabajar hoy día. Trabajamos también estos 3 tipos de disoluciones, tenemos la insaturada, la saturada y la sobresaturada, ¿ya? Cuando hablamos de una disolución insaturada es porque tenemos baja cantidad de soluto. En la saturada tenemos un soluto ideal, como le llamamos, y la sobresaturada tenemos exceso de soluto, ¿ya? Y eso es lo que trabajamos en las últimas clases. Ahora ya nos vamos al objetivo de la clase de hoy, que tiene que ver con reconocer este concepto de concentración, que cuando hablamos de concentración, lo que a mí me va a indicar es la cantidad exacta de soluto que contiene una determinada disolución. ¿Cuánto es la cantidad? ¿Ya? Y esta cantidad de soluto se puede expresar de diferentes formas o unidades. La podemos llevar al cálculo matemático, ¿ya? Porque de alguna otra forma la concentración a mí lo que me dice, tal como les mencionábamos recién, la cantidad exacta de soluto para saber si una disolución está diluida, si está en un estado ideal o si está en un estado de concentración, ¿ya? Porque está ahí se puede ver la imagen, cómo se representa con color cuando algo está muy concentrado, ¿cierto? A cuando algo está muy diluido. Importante que este concepto de concentración lo podemos visualizar en diferentes aspectos y es más, hoy en día se ha hecho mucho más útil el concepto de concentración. ¿Qué aplicaciones en el hogar podemos ver? El cloro, ¿cierto? Cuando dice, por ejemplo, 70% de cloro, ¿qué quiere decir? Eso es la concentración. El vinagre, las bebidas alcohólicas, ¿qué quiere decir? Que tenga 40 grados, los desinfectantes, pasta dental, desinfección de vegetales, etc. La idea es que ustedes hoy día observen que la concentración es un concepto que lo utilizamos bastante y que además es muy fácil de visualizar en nuestro hogar, por ejemplo.
Existen unidades de concentración. Yo les decía que la concentración se puede calcular, ¿cierto?, de una forma matemática. Acá les presentamos 7 unidades de concentración que son porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje en masa-volumen, molaridad, molalidad, fracción molar y partes por millón. Pero en esta clase vamos a trabajar porcentaje en volumen, no porque sea la más importante, sino actualmente la que más nos sirve para poder visualizarla. Es la que hoy en día es la que más estamos utilizando. El porcentaje en volumen a mí lo que me indica es el volumen del soluto en el volumen de una disolución o solución, como aparece ahí, por 100. Es decir, ¿cuánto soluto tengo yo en 100 ml de disolución? Eso es lo que yo calculo con respecto al volumen, ¿cierto? A este porcentaje volumen. Por un lado, tengo volumen del soluto, lo divido por el volumen de la disolución y esa división la multiplico por 100. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, porque de alguna otra manera, ¿cómo puedo yo aplicar esta fórmula? Dice, calcular el porcentaje en volumen de una disolución de 2 litros que contiene 0,2 litros de ácido sulfúrico, ¿ya? Acá lo primero que yo tengo que hacer es, ¿qué me están preguntando? ¿Qué es lo que quiero saber? Luego, ¿qué fórmula me sirve para poder calcular esto? Reconozco los datos, veo qué datos tengo, reemplazo fórmulas con los respectivos datos. Por un lado, ¿qué me están preguntando? Me están diciendo, debes calcular el porcentaje en volumen. ¿Cómo yo calculo este porcentaje en volumen? Tengo la fórmula matemática. Reconozco los datos. A ver, por un lado la fórmula me dice volumen del soluto. ¿Tengo yo el volumen del soluto? Me voy al ejercicio y me fijo que el soluto, que es el que está en menor cantidad, es el ácido sulfúrico. ¿Cuánto tengo de ácido sulfúrico? 0,2 litros. Y por otro lado me falta el volumen de la disolución. ¿Cuánto es el volumen de la disolución? 2 litros, dice ahí, ¿ya? Y que además es una disolución con agua, ¿ya? Entonces, reemplazo. A mí la fórmula me dice volumen del soluto dividido por el volumen de la disolución, lo multiplico por 100. ¿Cuánto es el volumen del soluto? 0,2. ¿Cuánto es el volumen de la disolución completa? Porque ahí dice en el ejercicio, volumen de una disolución de 2 litros. Ahí le pongo 2L. ¿Ya? El 0,2 lo divido por el 2 y eso lo multiplico por 100 y ahí me va a dar 10. Acá yo puedo ocupar la calculadora. ¿Ya? Eso es una forma de ocupar el porcentaje volumen-volumen. Un hecho más de la vida cotidiana. ¿Cómo se relaciona estos grados alcohólicos con el volumen-volumen? ¿Para qué, por ejemplo, hoy en día me serviría saber esto del volumen-volumen? Si ustedes se fijan, acá tenemos una botella de pisco, que a mí me parece en un circulito ahí 40 grados. ¿Qué quiere decir que sean 40 grados? Y esto se relaciona directamente con el volumen-volumen, porque aquí lo que me está diciendo en definitiva, cuánto alcohol tengo, cuánta cantidad tengo yo de alcohol en 100 ml del alcohol completo, ya en este caso del pisco. Cuando yo hablo de grados alcohólicos, me refiero a la cantidad de alcohol que tengo, que acuérdense que el alcohol también se llama etanol químicamente hablando, ¿ya? Contenido en 100 ml de un volumen determinado, ¿ya? Se trata de una medida de concentración porcentual en volumen. Eso me quiere decir los 40 grados. 40 grados, como lo dije, quiere decir que hay en 100 ml de pisco completo, yo tengo 40 ml de solo alcohol. A ver, apliquemos. Como les iba diciendo, 40 grados quiere decir que hay 40 ml de alcohol de soluto en 100 ml de pisco, que es la disolución completa. Es decir, si yo me tomo 100 ml en un vaso de pisco, solo de pisco, sin mezclarlo, estoy tomando 40 ml de alcohol. Pero ojo, ¿esta botella tiene 100 ml o tiene 750, por ejemplo? Entonces yo ahí puedo calcular cuánto alcohol real tiene esta botella. El porcentaje volumen-volumen dice que es de 40%. Es decir, que como dice ahí, en 40 ml de alcohol, yo tengo 100 ml de pisco. Entonces, relaciono 40 ml de alcohol a 100 ml de pisco. ¿Cuánto alcohol tendré en esta botella realmente de 750? Y aquí, ojo, porque así acá podrán hacer la parte 2 de su actividad. Acá yo utilizo regla de 3. Me fijo que X es igual a 40 por
750, multiplico cruzado y luego lo divido por el 100. Y ahí está la famosa regla de 3. Y ahí yo puedo saber que si es que me tomo 750 ml de la botella solo, sin nada, estoy tomando 300 ml de pisco, ¿ya? En este caso de alcohol. Y acá nos vamos ya a la actividad. ¿Qué tienen que hacer? Responder 2 preguntas y luego completar el cuadro. 1, ¿qué entiendes por concentración según lo visto en clases? 2, calcular la concentración en porcentaje de volumen de 0,18 litros de vinagre disuelto en 1,5 de agua. ¿Sí? Chiquillos, ahí ojo, se pueden apoyar con el primer ejercicio que analizamos en el video y luego completar la tabla. Los ml total, los grados de alcohol que pasan a ser los ml de alcohol y cuánto es la concentración real por botella. Y ahí pueden ver lo que hicimos en la diapositiva anterior. Y luego los invitamos a completar un cuestionario, ¿cierto? Que nos va a permitir evaluar cómo están ustedes. Los invitamos a hacer esta actividad, darle mucho ánimo y vamos a quedar atentos a cualquier inquietud que tengan y sus comentarios. Cuídense mucho y estamos atentas.